Vale, pues buenos días y bienvenidos y bienvenidas al segundo webinar del ciclo Ciudadanía Activa. Mi nombre es Estefanía Arias y soy vocal del Comité Pro Salud Mental de la Federación y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Salud Mental Palencia. Hoy os voy a acompañar en este ratito de encuentro con mi gato, por supuesto, para que no falte nunca. Perdonad, es que no les puedo tener en otro sitio. El ciclo Ciudadanía Activa está organizado por la Federación de Salud Mental Castilla y León y está dirigido a participantes en los comités Pro Salud Mental en primera persona de todas las asociaciones federadas, así como para personas con experiencia propia en salud mental con interés en el tema que hoy abordaremos. Contamos hoy con la presencia de Beatriz Tarancón, que nos hablará sobre contenciones, tratamientos forzosos e ingresos involuntarios. Su carrera tras terminar, Beatriz es licenciada en Derecho y colaboradora de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Catalana Activament. Perdóname, Beatriz, si lo digo mal. Voy a dejar el móvil así y para manejarme con el ordenador. Su carrera tras terminar su formación en Derecho se dirigió hacia el análisis del impacto de las normas jurídicas sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tras la irrupción en 2010 de un diagnóstico de trastorno mental grave, después de 15 años previos de diversos diagnósticos, decidió enfocarse en una forma diferente de verse como persona. Beatriz dice que tener un diagnóstico en salud mental no debería hacernos olvidar que somos seres valiosos, principalmente por la forma en que debemos derribar barreras sociales, tratando de construir nuevos paradigmas. En esto no dejamos de ser ciudadanos plenos en dignidad y derechos. Agradecemos muchísimo hoy a Beatriz su presencia y seguro nos aclara muchas de las dudas que nos han surgido sobre un tema tan controvertido y polémico como son las contenciones y los ingresos involuntarios. Se trata de un momento de encuentro entre amigos, así que primero escucharemos a Beatriz, toda su ponencia, y después tendremos un ratito para comentar con ella, hacerle preguntas, y os pedimos que de momento tengáis todos los micrófonos silenciados para facilitar la escucha. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos hoy, así que cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Estefanía, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas de Castilla y León. Bueno, me ha presentado Estefanía como colaboradora de Activament Cataluña Asociación. Efectivamente, yo colaboro de la comisión, he venido colaborando desde el año 2019 en la Comisión de Derechos Humanos, pero sí que quería precisar que mi residencia habitual es en la Comunidad de Madrid y sí que me unen lazos con Castilla y León porque, bueno, ya le comenté a Patricia que tengo familia paterna en Soria, la provincia de Soria, y bueno, pues conozco un poco el entorno de ciertos sitios, de ciertas pequeñas zonas rurales o zonas rurales, ¿no? de la España vaciada, como se llama ahora, y bueno, pues me considero un honor poder estar acompañado y estar justo con el micrófono en estos territorios que para mí han marcado tanto mi biografía. Bueno, pues hoy efectivamente me propusieron hablar sobre este tipo de... me propusieron hablar sobre este tipo de este concepto. Voy a intentar le dije a Patricia que iba a intentar no ser demasiado técnica, hablando de palabras muy, muy jurídicas, pero
Estaba elaborando la ponencia y la verdad es que me resulta muy difícil y complicado no salirme del marco normativo, ¿no? Y yo creo que, bueno, intentaré hacer un esfuerzo de sencillez y de lenguaje más o menos que sea claro. Si alguna cosa no se entiende, pues rogaría que me interrumpierais o me preguntaseis. Voy a intentar hacerlo, exponer la ponencia de la forma más breve posible, como media hora más o menos, para que dé tiempo a que cualquier duda que surja, pues la gente pueda lanzarse y yo propongo, os invito a que lo hagáis porque es un tema bastante complejo y bueno, ya es complejo para mí en sí también y supongo que las personas que no manejan normas normalmente también lo sea aún más. El tema que hoy vamos a abordar es un tema que forma parte de este ciclo de ciudadanía activa y yo creo que como ciudadanas y ciudadanos es importante conocer nuestros derechos y bueno, pues vamos a ver cómo lo explicamos. En concreto, el título de la ponencia es Contenciones, tratamientos forzosos e ingresos involuntarios. Patricia me envió una serie de preguntas que yo creo que me van a servir como guión para poder exponer el tema. También deciros que ahora mismo tampoco soy hija Patricia, estoy teniendo una racha un poco complicada y no quería perderme, no quería perderme y entonces he preferido pues, no hacer algo demasiado creativo y ceñirme a las preguntas. Entonces, las preguntas, por ejemplo, eran las siguientes. ¿En qué consisten las contenciones y los tratamientos forzosos hoy en día a pacientes con problemas de salud mental en España? Bueno, pues este tipo de... Primero, antes que nada, explicar que cuando hablamos de contenciones, estamos hablando de unos actos clínicos, unos actos que se llevan a cabo en el ámbito sanitario, en los hospitales o en centros sociosanitarios, sanitarios hospitalarios principalmente, y pueden ser de los dos tipos. También tengo que decir que a mí no se me ha practicado nunca, pero bueno, que lo sepáis si a alguien le suena un poco raro. Contenciones se pueden ser de tipo mecánico o de tipo químico. Contenciones mecánicas no es más que a la persona en un estado de agitación importante, pues como protocolo pues se le puede atar a una cama con correas. Y contenciones químicas, pues de la misma manera que hay un estado de agitación extrema, a la persona se la puede pues, poner una inyección o una inyectable y de esa forma se la deja sedada y se evita que tenga ese nivel de agitación que pueda poner en riesgo su salud física, en teoría, ese sería el protocolo o el de las terceras personas. ¿Por qué hablamos de contenciones, tratamientos forzosos e ingresos involuntarios? Porque lo que tienen en común estos tres actos no es ni más ni menos que son actos, como he dicho, clínicos, actos que tienen lugar en el ámbito de la salud de la persona o en el ámbito de la salud en relación con la persona, pero que prescinde, que no se requiere que la persona dé su consentimiento o que diga que quiere o no quiere que se le practique estos tipos de actos, ¿no? Y también tiene en común, en este caso de la salud mental o de las personas diagnosticadas con un trastorno de salud mental, es que es por razón de trastorno psíquico. Eso serían, digamos, las dos cosas que vienen a tener en común. La segunda pregunta que me hacía Patricia y que luego saldrá en un blog, por lo visto que se va a publicar Salud Mental Castilla y León, después es, ¿son legales estas prácticas? Y si no es así, ¿por qué siguen estando vigentes cuando limitan la libertad individual de la persona? Bueno, pues aquí ya entramos en el núcleo duro del derecho, que espero que no sea demasiado complicado de entender y bueno, también deciros que esto es una opinión de una persona
que puede haber diferentes opiniones opiniones jurídicas. Yo es la opinión mía, que yo he intentado analizar las normas y por eso, por favor, que en ese sentido podéis contrastarlo con otros abogados o otros juristas. Bueno, son prácticas legales porque hay una norma en nuestro derecho, que es la Ley de Autonomía del Paciente, que regula los derechos que tienen todos los pacientes en relación con el ámbito sanitario de la salud, del año 2002, donde establece que todo, en su artículo 8, toda actuación en el ámbito de la salud requiere el consentimiento del paciente, consentimiento que además ha de ser informado. Por norma general, este consentimiento es de forma verbal, tú vas al médico, el médico te explica qué tratamiento o qué pastilla puedes tomar, te explica los efectos secundarios, etcétera, y tú le dices, pues me parece bien o no. Y bueno, eso es el tránsito lógico de una actuación que cuando vas al médico. Pero en el caso de que haya un diagnóstico de salud mental, en el artículo 9 establece unas excepciones a este consentimiento del paciente y es de dos tipos. Por un lado, el artículo 9.2, cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo, y dice que no es posible conseguir su autorización cuando el médico, las circunstancias lo estime oportuno el médico, etc. Y el segundo supuesto es lo que se llama el consentimiento por representación, es decir, el médico estima que la persona o el paciente, por razón de trastorno en su estado físico o psíquico, vuelve un poco a la ley a equiparar ambas cosas, como diríamos, por ejemplo, la persona tiene una encefalopatía, un estado neurológico alterada a la conciencia, pues igual que es un diagnóstico de trastorno mental grave, se entiende que tienes alterada la conciencia y no eres capaz de tomar decisiones. Entonces no eres capaz de hacerte cargo de tu situación. En ese momento el médico intenta recabar el consentimiento de un representante legal de esa persona y si no lo puede obtener, pues él mismo decide actuar sin consentimiento de la misma. ¿Y por qué sigue estando vigente esta norma que limita la libertad de la persona? Ahí es la cuestión, aquí está la cuestión. Pues aquí entramos en un debate muy importante sobre el rango que tienen dentro de nuestro derecho los tratados internacionales. Porque no sé si conocéis que España ha ratificado una serie de tratados internacionales y una serie de declaraciones universales de derechos humanos en los que se establece claramente que no se puede discriminar a las personas por razón de su discapacidad en ningún ámbito. Y además, es más, el año pasado, supongo que sabréis, que todo lo que existía, el marco civil que existía de ejercicio de la capacidad en materia de todo tipo, lo que venía llamándose las tutelas, curatelas con carácter general, etcétera. El año pasado una reforma muy importante en el campo civil, donde en teoría desaparecen, se cambian por la figura de los apoyos, aunque aún existen ciertas coletillas, ¿no? Hay curatelas representativas, pero bueno, no voy a entrar ahora en el tema. Entonces, se incorpora a España lo que Naciones Unidas, a través de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y más en concreto la doctrina que el comité que tiene este tratado asociado, estoy intentando hablar con un poco en términos que sencillos, no estoy intentando hablar demasiado exquisita de forma jurídica, pero digamos que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad tiene como un órgano que establece que se debe, para todos los estados que han firmado esa convención, las disposiciones del tratado, cómo se deben de interpretar para todos los estados que han firmado la convención. Y hay una observación general de ese comité donde
que es el que dio lugar a esta reforma civil. Y os la quiero leer un poquito así para que atentamente y muy claramente tengamos en mente algo que hasta ahora no se venía aplicando. La Observación General 1 dice, muy clara, dice así: la capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos. La capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad mental se refiere a la actitud de una persona para adoptar decisiones que naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores, entre ellos ambientales y sociales. Hay una serie de declaraciones, la de Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Eliminación contra toda forma de discriminación contra la mujer, donde no se especifica la distinción entre capacidad mental y capacidad jurídica. En el artículo 12 de la Convención se deja claro que el desequilibrio mental y otras denominaciones no son razones legítimas para denegar la capacidad jurídica ni la capacidad legal ni la legitimación para actuar. Toda decisión actuada en función de un representante para tomar decisiones por otra persona en función de una discapacidad y en función de lo que se considera un interés superior objetivo de la persona concernida, en lugar de basarse en su voluntad y preferencias, sería discriminatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que la capacidad jurídica es un derecho que abarca no solamente al campo de las decisiones de las personas para firmar un contrato, para recibir una herencia o para ejercer cualquier tipo de derecho, abarca también al campo de su propia salud. Es decir, que si reformamos unas normas civiles donde estamos eliminando tutelas, tendríamos que ser coherentes con todo el derecho y eliminar aquellas normas, aquellas leyes que no nos permiten decidir por nosotros mismas o mismos aquellas decisiones que afectan a nuestra salud. Eso es lo que dice Naciones Unidas a través de este comité y que ha incorporado la reforma civil. Y quiero deciros que cuando se reforma el derecho civil, que incorpora principios fundamentales de nuestro derecho, que informan todos los derechos, el resto de los derechos, me refiero derecho laboral, derecho administrativo, etcétera, debería reformarse también todas esas normas que no son coherentes con la reforma civil. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué no se ha reformado? Y ahora hay un debate jurídico entre los juristas en España diciendo que como ya ha habido una reforma civil, tenemos que empezar a plantearnos reformar todas estas normas de tratamientos forzosos que no cuentan con el consentimiento de la persona, porque no son coherentes ni con los tratados de Naciones Unidas ni con la nueva reforma civil del año pasado. Eso es lo que están diciendo los especialistas en derecho. ¿Y por qué los jueces aplican estas normas? La ley de autonomía del paciente o la ley que regula los internamientos involuntarios, ¿no? Porque los jueces tienen otra opción. Los jueces pueden interpretar o aplicar o dejar de aplicar una norma si estiman que es contraria a un marco jurídico fundamental como es la Constitución, que dice que los derechos fundamentales se deben de interpretar de acuerdo con las normas o los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por España. ¿Por qué no se aplica? Porque, claro, esa sería otra opción. Bueno, pues aquí vuelvo a retomar un conflicto importante de tratados internacionales que tiene España. Y es que España tiene otros tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados, que es, por un lado, el Convenio de Roma de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que se ratificó por España el año 79, donde se creó además tiene un tribunal social, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
donde el Convenio de Roma justamente no sigue el criterio de Naciones Unidas, tiene un criterio diferente, es muy parecido al de la Ley de Autonomía del Paciente, donde se considera que hay un interés superior objetivo de la persona en el ámbito de la salud. Y claro, esto puede dar lugar a que los jueces sigan interpretando el derecho a decidir de acuerdo con este convenio de derechos humanos. Bueno, deciros que la jurisprudencia de este tribunal está cada vez cambiando y siendo cada vez más favorable a, a que sea la autonomía de la persona la que prevalezca sobre las decisiones en beneficio del paciente, ¿no? que es lo que viene a decir el convenio. Y hay otro convenio, que es el convenio que se firmó en el ámbito del Consejo de Europa, el convenio de Oviedo para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones de la medicina y la biología. Entró en vigor en España en el año 2000 y además ahora hay una polémica con un protocolo adicional porque viene a ratificar el tema del internamiento involuntario y habla de garantías, ¿no? Bueno, pues este convenio de Oviedo también va en la misma línea que decimos que es contrario al que viene establecido en Naciones Unidas, pero no obstante también se va acercando cada vez más en su doctrina hacia el principio de autonomía de la persona y del paciente. De hecho, el 26 de noviembre de 2019 el Comité de Bioética del Consejo de Europa organizó en Bruselas una reunión con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, y se aprobó un documento que se llama Buenas prácticas en atención a la salud mental, cómo promover medidas voluntarias. Bueno, pues como vemos, nuestro derecho tenemos como dos cabezas, ¿no? En materia de derecho internacional, y al juez se le puede plantear qué principio interpretativo aplica cuando se presenta una persona que está en estado de crisis en un hospital y si se debe practicar o no esa contención, si esa contención es legal, si es acorde con nuestro derecho. Ahí tendríamos que decir, bueno, el juez se tiene que plantear, bueno, qué interpretación auténtica del derecho a la libertad tenemos que tomar, qué paradigma, el del derecho a la autonomía de Naciones Unidas o aquel que se acerca más hacia proteger lo que se pueda suponer el médico, que es el beneficio del paciente. Bueno, pues eso es un debate que todavía está en el ámbito del derecho internacional. El Tribunal Constitucional considera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el intérprete autorizado de ese derecho a la libertad. Y por otro lado, los juzgados son reticentes a aplicar, como digo, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad para interpretar el artículo del derecho a la libertad y a la integridad personal. Ahora bien, como digo, sigue cambiando, sigue oscilando cada vez más hacia el derecho a garantizar paulatinamente en medicina en medicina los datos clínicos de los médicos, que son responsabilidad del médico, pendulan entre dos principios bioéticos: el principio de beneficio del paciente y el principio a la autonomía del mismo. Entonces, tradicionalmente se ha venido aplicando el principio de beneficio del paciente, que es el que fundamentaría estos actos de contenciones e ingresos involuntarios, y ahora se está pendulando desde los años 80, y eso aparece reflejado en las sentencias de los tribunales internacionales, hacia la autonomía de la persona. Entonces, hay una sentencia muy reciente del año 2018 del Tribunal Supremo, donde en relación a la aplicación de la Convención de toda forma de tortura y discriminación contra la mujer, pues dice que es el Tratado de Derechos de Naciones Unidas el que implica el marco de interpretación auténtica de
del derecho, como de los derechos humanos y de libertades fundamentales que establece la Constitución. También hay una resolución que fue posterior a la reforma civil, el 7 de octubre de 2021 del Parlamento Europeo, de protección de las personas con discapacidad a través de las peticiones, lecciones aprendidas se llama, donde dice que se pone especial énfasis en que si la Unión Europea, a pesar del Convenio de Roma, a pesar del Convenio de Oviedo, ha ratificado los tratados de Naciones Unidas, está obligado a aplicar esos tratados de acuerdo con la interpretación que hacen los órganos de los propios tratados. Y eso aplica a la observación general 1, es decir, no se podría discriminar por razón de disfunción psíquica o mental a una persona a la hora de practicarle una intervención sanitaria en su propio beneficio sin contar con su consentimiento, lo que pendularía hacia el principio de autonomía de la persona. Bien, no sé si esto a lo mejor ha quedado un poco deslavazado, es un poco lioso, pero un poco que quede claro esa idea. Los tribunales, los juzgados, teniendo la reforma civil en la mesa ya hecha y teniendo en cuenta que los propios tribunales internacionales, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las resoluciones de los comités de bioética del Consejo de Europa, de los órganos de la propia Unión Europea, cada vez más están diciendo que los estados apliquen realmente los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, probablemente haya un cambio a corto, medio o largo plazo en las sentencias que dé lugar a que se depuren responsabilidades con respecto a estos actos clínicos que son discriminatorios, como son las contenciones y todo tipo de tratamiento forzoso, ¿no? Que no es más que aquel que se te practica sin tu consentimiento. Otra pregunta que me hacía Patricia es ¿en qué caso sería justificable un ingreso involuntario en salud mental? No sé si a alguien se le ha practicado un ingreso involuntario, viene regulado, tiene un cauce, viene regulado como procedimiento, porque digamos que sería como el procedimiento para aplicar un tratamiento forzoso, o sea, del artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente. Y ese ingreso involuntario viene regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 763. Supuestos que lo hace justificable. No dice exactamente cuál, dice que por razón de trastorno psíquico requiere una autorización judicial que puede ser previa o en el caso de que se considere urgente, el médico solicita en 24 horas al juzgado una ratificación que debe practicar en 72 horas del tribunal donde resida, en donde se haya producido el internamiento. Se oye a la persona afectada, al Ministerio Fiscal, las personas que la persona afectada considere oportuno. Puede apelarse, es decir, puede ser susceptible de un recurso de apelación. El juez cada X tiempo puede pedir informes, en todo caso en los plazos de 6 meses, para decidir si levanta o mantiene la medida. Y en fin, ese es el procedimiento. Un internamiento no es más que un médico estima que no estás en condiciones de estar pues, tú solo o en la calle, pues, en tu domicilio, viviendo porque estás en una situación de crisis y en esos momentos se considera que es mejor que estés institucionalizado bajo el control y vigilancia médica. Y bueno, como fórmulas que proponía, que me comentó Patricia, ¿qué fórmulas propones o alternativas para este tipo de procesos clínicos, para las contenciones y los ingresos, que permitan garantizar una correcta asistencia sanitaria a la persona? Bueno, pues yo le dije muy escuetamente, como le comenté por escrito, digo, aquellas que la persona considere necesarias para vivir con amabilidad y lo más humanamente posible su proceso de recuperación.
Bueno, yo, ¿qué debo deciros? ¿Qué debo deciros en este sentido? Desde mi experiencia personal, el tener un diagnóstico de salud mental, lo que más cronifica es que tú que te creas que no puedes hacer tu propio proceso de vida o llevar el timón de tu propio proceso de vida en función de tus propias decisiones, ¿no? De tu propio proyecto. ¿Qué me gustaría a mí? Pues que si yo, por ejemplo, estoy en una situación crítica, me refiero que me siento mal o que estoy sufriendo o no considero que yo sea peligrosa. Lo que yo considero mejor, que a mí me gustaría es que estuviese acompañada, que hubiese gente que pudiera acompañarme en ese proceso, que no fuese una persona que estuviese vigilada, que fuese tratada con amabilidad, que ese tipo de cosas que son difíciles como alternativa, ¿por qué no las hay? Yo he llamado al 112, he llamado al 024, he llamado... no he encontrado la forma de que alguien pueda estar acompañándote en situación de crisis, porque no existe ahora recursos de este tipo financiados y formalizados e institucionalizados. Los familiares, esto les desborda. Realmente no creo que estén en condiciones para vivir una situación así. Es más, es decir, que muchas veces el propio diagnóstico en sí condiciona el hecho de que el familiar piensa que tú vas a llevar a cabo, te vas a poner a llegar a un nivel que lo mejor es que estés encerrado, cosa que al final multiplica la cronicidad. En los entornos rurales, bueno, mi experiencia es como yo en los entornos rurales, yo vivo en Madrid, pero bueno, sí que conozco el de tú de quién eres, esa es la de tal, esa es la de Pascual. La marca, el estigma no es que sea por salud mental, es que allí todo el mundo tiene una marca. No es que sea nada malo, yo creo que es una necesidad de comunidad. El problema, lo que yo único que he vivido es que la gente muy mayor, la gente mayor, eh, antiguamente no se hablaba de salud mental y era como una marca negativa, muy mala, muy negra. De hecho, se escondía, yo me acuerdo que se escondía, pues, y hablar con el cura, me acuerdo lo de si tienes un problema, habla con el cura, que el cura no va a hacer que trascienda nada. Y marcaba familias enteras la salud mental. Eso realmente era duro porque, claro, tenías que callar, si no afectaba todo el entorno familiar. Eso es más duro todavía que el hecho de, de tener ese diagnóstico, ¿no? Yo no sé si es más cronificante tener el diagnóstico en un entorno rural o no tenerlo, porque quizás eso te ayude mm, te vean como una persona, pero bueno, es una opinión personal. Y yo creo que ya no quiero decir más cosas, creo que me he pasado del tiempo. Y nada, pues espero que me hayáis entendido un poquito, si habéis entendido, y nada, y me encantaría conocer vuestras respuestas. Veo preguntas. Y ahí me quedo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede poner el micro para hablar. Alberto, veo que... Sí, yo tengo, puse dos preguntas donde se podían poner. Una pregunta era sobre por qué estas contenciones, no sé si las ha leído Beatriz. Soy Alberto Blanco de Salud Mental Aranda. Sí, no, pero si quieres, Alberto, me las puedes comentar las preguntas, si quieres. A ver si me acuerdo cómo era. Una Sí. era que por qué en estos
es que me he conectado a I-35, no sé qué ha pasado, que no me daba la clave, no sé. Y bueno, Tranquilo, tú dime la mira, pregunta y vamos a ver. la pregunta sería, yo soy de Salud Mm, Mental Aranda, aquí en Burgos. Aranda. Mm, Una de las preguntas era ¿por qué en estas contenciones forzosas y tratamientos forzosos, por qué en otros países, en algunos países, por ejemplo, se pone una persona, por ejemplo, cuando le ingresan, está con esa persona y no le atan, le retuercen y eso, no le atan eso? ¿Por qué en algunos países se hace eso? Aunque cueste mucho dinero, ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no se hace eso? Y otra cosa que decía yo, en los ingresos involuntarios, son dos preguntas distintas. Yo conozco un caso aquí en la Salud Mental Aranda, que en los ingresos involuntarios, ¿por qué no se hacen esos ingresos involuntarios? Porque yo conozco una persona que ha ido contra su libertad y le ha sentado a hacer un ingreso involuntario totalmente contraproducente. Bueno, ha salido repateado. Y la psiquiatra que le ingresó no la puede ver. Esas dos preguntas serían solo. ujú, vale. Bueno, con respecto a la primera, No sé es que no sé si se hablaba algo. No sé si se ha sí, hablado algo de esto, porque como me he conectado al 35. no te preocupes, si no, vamos a ver yo te intento responder desde lo que yo conozca. A ver, lo de que por qué hay países donde no hay ingresos, contención, tratamientos forzosos, ¿no? Creo que me da pregunta. O también farmacológicos, que hay, no, ¿por qué Sí, no hay contenciones sí, mecánicas o farmacológicas? Sino sí, que pues pone una persona que les atiende en ese momento que tan sí, crítico para él, cuando le ingresan. Y después lo otro de... vale. Bueno, pues con respecto a esa pregunta, pues lógicamente será porque no, o bien son prácticas que están prohibidas en esos países y no sé, o bien no hay norma que ampare esas prácticas o los protocolos de los propios hospitales impiden esas prácticas. De hecho, en Barcelona ya hay algunos hospitales donde creo que ya las correas han desaparecido, no se practican. En la Comunidad de Madrid, en teoría, creo que desde el año 2016-2017 había una orden desde la Consejería de la Comunidad de Madrid que se fuesen reduciendo paulatinamente como protocolo las contenciones mecánicas hasta llegar a cero, pero vamos, eso es una voluntad, un deseo, no es una obligación. Eh, eso por un lado, ¿no? Que ojalá no fuese así, también, o sea, fuese en todos en España fuese así, pero como te digo, pues tendría que cambiar la ley de autonomía del paciente de momento o bien que cuando tú mejor recurrieses una medida así porque hay gente que ha tenido lesiones y secuelas físicas de este tipo de medidas, pues que fuesen efectivamente indemnizados. Lo que pasa es que a veces, por lo que yo he podido ir de compañeras y compañeros, no se registran las historias clínicas, no aparece este tipo de medidas, ¿no? que se lleva a cabo en las unidades de urgencias. Pero bueno, en teoría tendría que estar todo incluido en la historia clínica si tú lo quieres, si lo quieres recurrir, pues, si te han practicado, si ha lugar a un daño o se han vulnerado sus derechos humanos. En cuanto a la segunda pregunta, creo que era... Una cosa, Beatriz, Sí, que esto de las contenciones físicas, en algunos casos es que no queda otro remedio. Por ejemplo, las personas mayores que se caen que se tiran de la cama, en algunas residencias. Yo conozco casos que soy voluntario aquí de la residencia de las Hermanitas de Aranda, 16 años, y conozco algunos casos que no queda otro remedio. Pero sigue. a ver, lo de las personas mayores, eso es un debate importante. Eh, Hay algunas entidades, María Wolf, la Fundación María Wolf, por ejemplo, que ya eh, se están planteando alternativas frente a todo tipo de contenciones a personas mayores. Y además han hecho estudios
en el que las condiciones químicas que a veces se practican a las personas mayores, la sobremedicación que a veces tienen, son las que le provocan incluso roturas de huesos, porque se acaban cayendo al suelo. Les practican tantas sedaciones que su nivel de estabilidad física no es mínimo. Habría que ver exactamente qué ocurre en las residencias. Ojo, no hacer afirmaciones genéricas creo que tampoco es bueno. Y además tenemos en cuenta que esas personas, si una persona con un diagnóstico ya es vulnerable en un entorno institucionalizado, una persona mayor con una situación neurológica muy degenerada está todavía más vulnerable. Ahí yo diría que empezase a ponerse en valor las voluntades anticipadas, que esa persona cuando esté con sus facultades mentales mejor en situación, que yo creo que vamos a llegar todos si llegamos a esas edades, que digamos lo que no queremos o que queremos que nos practiquen cuando estamos en un entorno sociosanitario institucionalizado, ¿no? Y que nos den una alternativa para decidir. ¿Ha quedado cortado? No. ¿O solo a mí? No, se oye bien, se oye bien. Se oye bien. Vale. Entonces yo creo que eso sería importante. Primero, que pongamos en valor qué queremos cuando lleguemos a ser mayores y que ya es que, claro, ya no estaríamos hablando solo de salud mental, estamos hablando de que pérdidas de facultades cognitivas, de situaciones neurológicas diferentes. Estás hablando de situaciones un poco que pueden parecer iguales, pero no son las mismas. A ello diría que empezásemos a plantearnos, cuando seamos mayores, qué queremos, cómo queremos que nos traten y que se humanice la asistencia. Entonces, bueno, pues que si tú quieres que te aten con correas a una cama para que no te hagas daño a ti mismo, bueno, pues lo pones en unas voluntades anticipadas y encantado, vamos, al enfermero le quitas un problema ético de en medio, increíble. ¿Que crees que no? Pues tendrá que buscar otra alternativa, no sé, pero vamos, creo que sería un poco mezclar un poco churras con merinas, el tema de los temas ya de déficit neurológicos con el tema psiquiátrico, un poquillo. Y no sé cuál era la segunda pregunta. La segunda pregunta es que por qué en los ingresos involuntarios se hacen contra la libertad de las personas. Que yo conozco un caso aquí en Aranda de Duero, bueno, era un pueblo de aquí de Aranda, de cerca de Aranda, que le ingresaron hace dos navidades en el UBU, en el Hospital Universitario de Burgos, y salió totalmente rebotado. Vino al comité y dijo, qué asco, qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. A mí me han quitado la libertad, me han forzado a la psiquiatra, ahora la psiquiatra, que es buenísima, que está aquí en Aranda, que es la mejor que hay de los tres que hay, no la puede ver, no quiere ni tomar medicación. Bueno, está el hombre fatal y lleva ya 2 años y pico. O sea, yo he ido a verle 5 veces con la moto desde mi pueblo, que 35 kilómetros. No, Alberto, la pregunta, por favor. Sí, lo he entendido, creo que lo he entendido, sí, Estefanía, sí. Creo que lo he entendido. Pues mira, pues es muy sencillo. Cuando tú vas a un hospital voluntariamente a que te ingresen, el ingreso se puede convertir en involuntario. Y es más, todo ese tipo de prácticas que hemos comentado, de tratamientos forzosos y contenciones que se están practicando, pues se practican. Y tú estás ahí y pues poco puedes hacer frente a ese tipo de tratamientos forzosos. Puedes solicitar, si se convierte el ingreso voluntario en un ingreso involuntario, vale, tú puedes solicitar que te vea el juez, pero yo creo que el juez muchas veces se rigen por los informes del propio centro sanitario donde tú estás ingresado. Así lo dice el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y entonces, pues poco vas a poder. Yo creo que los jueces al final piensan el mismo paradigma que informa en nuestro derecho, que está intentando, se está cambiando un poquito por la fuerza de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, es lo que yo decía, respetar la autonomía del paciente frente a lo que se supone que es mejor para el paciente, que lo decide el médico. Eso es lo que todavía informa
las decisiones judiciales. Porque claro, si no, tú irías al juez y le dices, oiga, que me está pasando esto y ahí a mí no me están preguntando, me siento fatal y yo quiero salir de aquí. Entonces el juez inmediatamente mejor te diría, pues este señor salga de este centro. Pero no es así, pues porque sigue todavía vigente el antiguo paradigma. Y yo creo que cuanto más se fije la gente, mejor. Otra cosa que me dijo a mí un amigo psiquiatra es, mira, tú si tienes una crisis no te acerques a un hospital psiquiátrico. Porque entonces a lo mejor puede ser que se te venga la pelota en contra. No quiero decir que esto lo haga todo el mundo, pero busca alternativas para vivir una crisis con gente en confianza y que a lo mejor te trate pues con una forma personalizada, ¿no? Pero bueno, eso es una idea propia. Beatriz, y bueno, a lo mejor hablo mucho. Quiero decir que, por ejemplo, nosotros, no sé si ha salido la posibilidad para esto de los ingresos voluntarios, manifestar, escribir antes de que te ingresen cómo quieres que nos traten. Me parece que ha salido algo, lo tratamos en nuestro comité, mañana tenemos el comité nuestro, le voy a decir esto de aquí de Aranda. Me parece que ha salido algo que podemos decir cómo queremos que nos traten en los ingresos voluntarios, que no nos fuercen. Voluntades anticipadas, Alberto. Sí. No está asegurado en todas las comunidades autónomas. Sí, eso se está implementando las voluntades anticipadas ahora en muchas comunidades autónomas como protocolo, pero también os digo que aunque tú hagas unas voluntades anticipadas, en el momento en que tú tienes un artículo de derecho legal, que es el 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y un artículo 9 que ampara al juez a ratificar prácticas contra tu voluntad, aunque tú hagas unas voluntades anticipadas, te puedes enfrentar a que el juez valore que esas voluntades en ese momento en que tú estás en crisis no procede respetarlas. Es decir, que la única manera que habría de que realmente se respetase esas voluntades es que se derogasen esas dos normas o se eliminasen esas dos normas. El artículo 763, no sé si os he comentado, la de Ley de Enjuiciamiento Civil, la que permite los internamientos involuntarios. Además, el Tribunal Constitucional ya dijo en el 2010 que está limitando un derecho fundamental como la libertad por una norma que en derecho se llama de ley ordinaria, es decir, que se aprueba por las Cortes por una mayoría menor de lo que requeriría una ley orgánica, que es una ley que requiere una mayoría absoluta de las Cortes Generales. Y dijo, es inconstitucional porque esta norma tendría que estar aprobada por ley orgánica. Pero la vamos a dejar vigente, dijo el Constitucional, porque para evitar un vacío legal, hasta que no se modifique por ley orgánica, la dejamos vigente. Entonces, por eso está vigente. En teoría tendría que estar modificada o derogada. Pero eso permite que las voluntades anticipadas no tengan, frente a una norma de ley, pues puede que ser que se apliquen o no, depende del juez. Y Beatriz, en esas voluntades anticipadas, es que yo lo desconozco, no se puede plantear, no ya que tú estés en contra de un ingreso involuntario, porque evidentemente, lo que acabas de comentar no puede ser, pero sí determinar algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que una cosa que aquí han comentado muchas veces, que es como muy traumática, es el hecho de que se presente la policía con 2 coches patrulla, monte un cisco, se entere todo el vecindario, te saquen como que fueras un criminal. Ese tipo de situaciones yo creo que, independientemente de que para una persona con un problema de salud mental un ingreso involuntario siempre es una cosa traumática, pero hay muchas formas de hacerlo. O sea, hay personas que siendo un ingreso involuntario ha sido muy discreto, ha acudido a su domicilio pues un médico y una enfermera, han tratado de convencerle, de sedarle, llevarle de manera discreta o incluso a la familia, no montar estos circos que se montan a veces. Yo no sé si en esas voluntades anticipadas se puede acotar un poco ese tipo de situaciones, aunque nos acabas de decir que no puedes decir que no te hagan un ingreso involuntario, pero hay formas y formas, claro. Sí, efectivamente, Patricia, se podría efectivamente decir, pues mire, yo, y más a mejor en un pueblo de 200 habitantes o de 5.000 que se entera todo el pueblo. Entonces, si
sí, efectivamente tú puedes decir, bueno, en esas condiciones quiero que se haga de esta manera. Lo que yo me pregunto es si habrá esos recursos en un pueblo de 200 habitantes o de 3.000 o incluso de 5.000. Que haya ambulancias suficientes o que no haya ambulancias, pero que haya tal y como tú quieres que se practiquen eso, ese ingreso, ¿no? Hombre, yo creo que también es Eso es muy importante el papel de las asociaciones. Nosotros, aparte de reivindicar que esto se respete, también el tema de la formación, porque no es lo mismo que entre un guardia civil pensando que una persona con un problema de salud mental le va a pegar a un palo, que entre con la espada desenvainada, que entre con una forma, o sea, con una formación específica, como más dialogante. No sé, yo he visto a los Mossos en Cataluña intervenir con una persona que entró en crisis en un programa de vacaciones en la calle y estuvieron cerca de 3 horas para meter en un coche patrulla y al final le acabaron convenciendo. O sea, no fueron a las bravas. Era una persona que estaba muy nerviosa, se fue tranquilizando, hablaron con él y eso es porque tienen una formación previa. Y yo creo que parte del movimiento asociativo también es nuestra labor eso, concienciar a la seguridad, a los cuerpos de seguridad, a todo el mundo de que sí. son personas. Ya, lo que pasa que, fíjate, yo no sé, a mí nunca me ha pasado, pero yo me pongo en el lugar de una persona que le aparece los Mossos de Escuadra o la Policía Municipal o Nacional en su casa y ya en sí la figura esta de autoridad me produciría, me violentaría. Es decir, no creo que realmente sea lo más... Que vale, que puedes decir, pues mira, que vengan por las buenas a ingresarme, pero hombre, yo no elegiría a la policía por las buenas ni por las malas. En No, cualquier desde luego que caso, no, pero en el medio rural que comentaba sí que es verdad que hay veces que cuando hay un ingreso involuntario se llama a la Guardia Civil porque es la persona más a sí, mano claro, y que no cuentan sí, con, pues, ni con no, sí, enfermeras, ni sí, con médicos, ni nada por el estilo. Y también que esa ya. gente no tiene en muchos casos formación y eso es un problemón. Claro, no. Y aparte yo creo que en los entornos rurales es que es lo que te digo. Yo lo que he visto es como que hay muy... Lo que yo he vivido es como una cierta segregación, ¿no? La marca del loco del pueblo, de la loca del pueblo está muy clara. Entonces, cuando la loca del pueblo está mal, pues ya todo el mundo lo sabe. Eh, que haya desde el entorno asociativo, que haya un lugar de seguridad, de serenidad, donde esa persona pueda estar acogida, que se sienta segura, que esa marca sea cada vez menor, sería bueno. Que haya espacios de vivir, para vivir una crisis, de vivir esa crisis acompañado de un entorno asociativo sería para mí lo ideal. Lo que no sería bueno que esa persona acabe en el hospital, porque sería replicar y cronificar más su situación y su situación de la loca o loco del pueblo, porque es que es lo que yo he visto. Es que es algo que se sabe. Yo es que lo de la... Perdona, yo quiero mucho a mi familia de Soria, pero lo de ¿y tú de quién eres? Es algo que está, o sea, la comunidad es algo que pesa mucho sobre el individuo. El individuo tiene más dificultad de tener un proyecto de vida propio que no cuente con en qué comunidad está dentro desarrollando. Porque en Madrid es muy fácil, tú puedes pasar desapercibido, nadie te conoce, da igual lo que hagas, pero en los entornos rurales precisamente es desde el tejido asociativo donde puede haber recogimiento, puede haber más confidencialidad, puede haber mucha más seguridad, la persona se puede sentir acompañada y desde un relato que no es el que hay en la comunidad, donde generalmente son la población está muy envejecida y tiene un relato de tiempos inmemoriales, donde el loco del pueblo era el pecado de Dios. Entonces, pues lógicamente eso, salir de ese relato es muy difícil porque la persona está sola. Y Beatriz, ¿tú conoces alguna entidad, alguna asociación que tenga esos espacios que tú comentas en los que, pues no sé, viviendas o algo así en los que atiendan a personas cuando están en periodos de crisis? A nosotros en Castilla y León no tenemos noticia que haya aquí, Claro, vamos, ninguno. a ver, aquí en Madrid tampoco te puedo decir que haya mucho. Está desde Orgullo Loco, pues bueno, hay algunos proyectos pilotos de Clipasgar, etcétera. Esto se ha implementado en Finlandia, por ejemplo, países de Finlandia, como
enfoques con diálogo abierto, de casas de crisis, en Holanda también. Sería interesante pues, que se pudiera crear como pequeños proyectos, pilotos, de, pues eso, que replicando ese modelo, donde son además Finlandia, que son comunidades muy pequeñas, muy alejadas de grandes núcleos urbanos, a lo mejor probar, pero un poco tener la fuerza de esa asociación que te respalda y te sientes como de igual a igual, no eres el marcado o marcada que ya está otra vez con sus chaladuras. Yo creo que eso sería muy interesante y sobre todo en estos entornos tan pequeños, tan de núcleos donde todo el mundo se conoce. Cuento yo mi experiencia de esto, de frente a esto. Bueno, yo hace 30 años o así me mandaron a casa los maristas con esquizofrenia y porque no producía. Bueno, me llevaron, vinieron aquí, yo estaba mal, hacía cosas que no estaban bien y no hacía muchas cosas malas. Bueno, yo estaba aquí dando en la pared de mi casa barro. Pues vinieron a por mí, que le habían declarado mi familia, que viniesen a por mí, que me llevasen al Divino Vallés. Bueno, vino la Guardia Civil. Yo no me lo esperaba, yo que venía con inocencia pura de los maristas, ¡buah! Ni me lo esperaba, me llevaron allí. Bueno, yo que no me lo esperaba. Ya he comentado en alguna ocasión que a mí el Divino Valle me pareció una cárcel aquello. Y voy a contar una cosa, también aquí en el WhatsApp del Comité Pro comentó uno que resulta que de Cataluña, que fueron los Mossos de Escuadra a su puerta, le rompieron la cerradura porque no le encontraban y estaba fuera de casa. Bueno, le subvencionaron con unos 300 o los 400 y le costó 1.000 euros la reparación. Y su familia se cojo mucho. Bueno, o sea, que esto no puede ser así. Para que veas un poco lo que dice Patricia, que es, o tú, que es un escándalo y es un pueblo, era 250 habitantes en ese momento. Menos mal que no lo vio nadie, ni se enteró nadie. Y yo no tengo aquí, no me llaman de loco ni nada. Yo no, ni estima ni nada. Pero de todas maneras es lo que vuelvo a decir, desde el propio tejido asociativo, en los comités en primera persona de Salud Mental Castilla y León, es que está, yo creo que la pieza clave, porque sería como es la alternativa, sería dar una alternativa para que la persona tuviese la suficiente tranquilidad y confianza y confidencialidad para que en el momento en que se sienta mal, y ahora tenemos las nuevas tecnologías, pueda acudir a ese recurso y que nadie se tenga que enterar. Que sea un espacio de seguridad, que no tenga que... En Castilla y León tenemos la figura de pares que a lo mejor puede hacer esa función. Sí, bueno, se suelen llamar los grupos de apoyo mutuo. Sí, también, por supuesto. Los GAN, claro, y sobre todo que tenéis los espacios físicos donde la persona se sienta mal, que no esté sola en casa, acompañada de familiares, que normalmente puede ser un familiar el que dé la voz de alarma, justamente, que es el que provoca además que la situación se desborde, que la persona tenga suficiente confianza para acudir a un espacio, a un lugar, acompañada o acompañado, que no tenga que llegar a entrar en el sistema sanitario circular con las actuales normas en vigor. Beatriz, pero es que nuestra asociación de Aranda lleva 22 años. Yo esto hace 30 años. Yo llevo 11 años en la Asociación de Salud Mental Aranda y estoy divinamente. Pero hija, yo en aquel tiempo estaba desangelado. Bueno, vino como un estropajo aquí de los maristas. Y claro, no existía ni asociación, ni tenía yo estos conocimientos que tengo ahora, ni esto. Y claro, la asociación, como dices tú, te acoges confidencial, te apoya, te da luz. Bueno, la asociación es una pasada. El bien que hacen, nos hacen. Yo estoy encantado con nuestra Asociación de Salud Mental Aranda y Confederación, Y Confederación. Estoy encantado. Quería comentarte, Beatriz, hace poco estuve en una formación y en los descansos el grupo de usuarios hablábamos entre nosotros pues, de lo que nos había pasado y bueno, de lo que opinábamos sobre las contenciones y este tema. Y llegamos a la conclusión que el mismo tratamiento farmacológico que me pauta el psiquiatra, vale, al principio está muy bien porque te permite como estabilizarte, pero una vez que estás estable,
no puedes decidir sobre el tratamiento, que lo quieres dejar o no lo quieres dejar, y entonces se transforma como una especie también de contención química, pero más a lo largo, a la larga. O vamos, llegamos a esa conclusión, que estamos contenidos químicamente siempre, ¿no? Para no dar problemas, te quitan los síntomas y aunque no sea de manera puntual con la inyección para un ingreso involuntario, sigues zombie, te dejan zombie y sigues con una especie de contención química. ¿Se podría considerar así eso? Bueno, a ver, el tema de la medicación es un tratamiento como cualquier otro y antes se hablaba, pues bueno, de que te daban, bueno, le voy a recetar esto, ni siquiera te informaban. Ahora se está hablando ya de decisiones compartidas, o sea, tú lo hablas con tu médico y decides que si estáis de acuerdo, pues vale, tomáis eso, no lo tomáis. Esa es la teoría porque la práctica no es esa. Vale, pues bueno, yo la práctica, si te puede servir, pues es verdad que yo ya a mi psiquiatra, cuando voy a mi psiquiatra, le planteo ya, ¿cuándo vamos a empezar a retirar la medicación, no? Ellos suelen ser, pues es verdad que suelen ser bastante reticentes porque cuando llevas muchos años con una medicación, la retirada es bastante complicada. Sí, por Necesitas supuesto. espacios donde, es lo que vuelvo a decir, espacios donde vivir, pues probablemente vas a estar en crisis o no. Valorar tus circunstancias personales, pero es que lo principal es tener en cuenta que tú tienes derecho a decidir y la última palabra sobre tratamientos la tienes tú. Y eso es lo que dice también el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad en materia de lo que decía de tratamientos forzosos. Los tratamientos forzosos son tortura porque no están contando con tu consentimiento y tú tienes el derecho a decidir en todos los aspectos de tu vida. Si decides retirar tu medicación, bueno, pues se lo pones en conocimiento de tu psiquiatra, pero tienes que buscar un recurso que te ayude a manejar los efectos que vas a vivir de esa retirada y que por otro lado ese recurso te apoye en el momento en que entres en crisis para evitar volver a la ruleta de que tengan que ingresarte o que decidan ingresarte a alguien que llame al psiquiatra o a un hospital y venga la Guardia Civil y te vuelva a ingresar y te vuelvan a medicar. Y por eso yo creo que lo importante a mí, desde mi punto de vista, sería tener la alternativa de que cuando tú te encuentres mal o estés viviendo una situación complicada, tengas un recurso a que acudir que te ayude a sobrellevar la situación sin entrar en el circuito donde se están aplicando unas normas todavía que Naciones Unidas ha dicho que de hecho son algunas prácticas de tortura. Entonces, para mí esa sería una solución. Que tengas que decirle sí que sí siempre a tu psiquiatra no es que sea algo obligatorio ni que sea algo que venga en una ley. No le dices siempre al psiquiatra, le planteas cambio de medicación o reducción de medicación y no te lo permite, porque dice Pues que que entonces sí, llegamos a la conclusión que eso también era una especie de contención química. claro. Vosotros en Castilla y León no sé si tenéis libre elección de sanitario o de médico. Sí, dentro de los que te corresponden puedes Sí. cambiar de médico. Vale, yo he cambiado 2 veces ya. Entonces, bueno, pues si uno no te convence porque no te deja cambiar la medicación, pues te vas a otro. Y así hasta que se harten de ti o yo qué sé. Yo ya te digo que no, en este sentido creo que lo importante sería tener un recurso donde tú puedas vivir en la retirada, las consecuencias de la retirada, y en esto ya hay literatura en Estados Unidos, Joanna Moncrief y bueno, otra serie de autores ya han escrito sobre el tema de las retiradas de los fármacos psiquiátricos, pero es un proceso duro, porque son fármacos muy potentes. ¿Que tienes derecho? Sí. Bien, ¿alguien más quiere Yo preguntar? quería decir una cosa. Yo, mira, me ponía el inyectable Seplión. ¿Se me oye? Sí. Se oye muy Tomaba bien, el Alberto. inyectable Seplión de 100 miligramos.
Y como estoy tan estabilizado y tan bien, me la ha reducido a 75 miligramos hace un año la psiquiatra. O sea, que es mejor, porque el reducir sí que te lo puede reducir. Hombre, quitar drásticamente no, porque te supondría una cosa, pero es que hay medios también terapéuticos, el apoyo de las asociaciones, que la psicología terapéutica, y el dar el pasito cada día, más que la medicación, pienso yo. Hombre, en algunos casos no. Yo así lo pienso, por lo menos. A ver, yo creo que cada uno o cada una debe estar en aquel lugar donde se sienta mejor consigo misma o mismo. Que hay gente que prefiere con los medicamentos, hay gente que prefiere pues, con determinadas actividades. ¿Qué pasa con nuestro modelo de atención en salud mental? Pues que es muy biomédico y faltan, que sí, que se ha aprobado un plan de no sé cuántos millones de euros, pero yo lo de los psicólogos, al menos en Madrid, es una utopía. Probablemente cuanto más psicoterapia, menos medicación, pero si no tienes psicoterapia, pues la alternativa no es que sea muy voluntaria. Entonces, bueno, pues en la medida de lo que tú tengas a tu disposición como recurso, pues yo lo que siempre he hecho ha sido buscar los recursos para no depender de unos medicamentos que tienen a veces unos efectos secundarios que te condicionan mucho más la vida a veces de lo que te ayudan. También hay que ver en qué proporción, en qué grados de medicamento y de cada cosa estás tomando, ¿no? Preguntar mucho sobre ese medicamento y cómo te está afectando. En fin, tener esperanza, no sé, tener ilusión por seguir adelante y que hay veces que uno está mal y a veces que está bien. Y ahora se ha visto que los que estábamos mal, pues ahora todo el mundo está mal. Entonces, esto es algo de todos. Así que no nos pongamos la etiqueta de los enfermos mentales, porque aquí ahora las 2/3 partes de la sociedad está esperando un psicólogo en lista de espera. Así que si a todos estuvieran medicados, pues no creo que no hubiese ningún camionero en la carretera, porque con esos niveles de medicación, a ver quién va a conducir. Comprende, así que, en fin, que intentar, pues eso, que las rachas malas, pues yo vuelvo a insistir, si desde el tejido asociativo ahora podéis tener recursos y vincularos con personas que no se estén mirando desde una etiqueta, mejor, porque creo que las personas tenemos muchos más recursos de los que pensamos y que no nos debe condicionar el que un médico nos haya dicho que somos, en los de certificados de discapacidad parecemos como unos cromos, o sea, no, somos personas y tenemos derecho a ser felices y eso es lo importante. Respecto a las contenciones, digo, a los ingresos involuntarios, yo conocí el caso de una chica que la ingresaron involuntariamente. Por supuesto, la noche la pasó en la habitación esta sola, atada a la cama, y al día siguiente apareció el juez y un par de personas más del juzgado, que no sé exactamente, no recuerdo quiénes eran, y la explicaron pues eso, que iba a estar ingresada porque lo decía el médico que era lo conveniente para ella y que ella podía recurrir la decisión que él iba a firmar de que siguiera ingresada, pero el tiempo que la daban para recurrir y que le dieran la respuesta, al final iba a ser el mismo que el del ingreso involuntario. Oh. Es un poco... Madre mía. A ver, yo creo que lo que dicen, eso se llama, es un recurso de apelación. Sí, tú frente a una decisión de ratificación del internamiento puedes recurrir y apelar. Lógicamente los juzgados van como van. Lo que no puede hacer un juez es como condicionar tu decisión. Yo creo que eso no es la función de un juez. Un juez no te puede decir, no, tú apela que da igual, vas a estar igual aquí. O sea, es que te va a dar igual que apeles que recurres, ¿no?
No, y además es más, Naciones Unidas y a través de la página web de Naciones Unidas, el relator de Naciones Unidas ya ha dicho en contadas ocasiones, en varias ocasiones, que estar en una celda de aislamiento es tortura. Es que, vamos, no entiendo cómo se puede tratar una persona que lo está pasando mal aislándola en una celda. Esto es como las cárceles norteamericanas de Guantánamo. No, yo no le veo mucho sentido y que venga un juez a decirte encima que no sé, que si recurres, pues bueno, pues ya encima espérate sentada, que a lo mejor dura 5 años, no creo que sea, no creo que sea de, no creo que sea, no sé si solo ha dicho un juez, deja mucho que desear como juez. Sí, sí, sí. Y Está pasando. para evitar eso, ya os digo, a mí ya me dijo una vez un psiquiatra o una persona conocida, digo, que si tenía una crisis, mejor no te acercaras por psiquiatría, por los hospitales. Ahora están además en Madrid, bueno, Soria supongo que también, pero en Madrid está ahora la situación bastante mal. No hay recursos, entonces si existe otro tipo de recursos que no sea el del sistema sanitario que se puede recurrir cuando lo estás pasando mal, pues hacer uso de ello y intentarlo por ahí. Y ya está. Yo creo que es de momento lo que. Si es que es lo que vuelvo a decir, el estar acompañado por personas que además han pasado por situaciones parecidas, no sé cómo o por qué, probablemente te ayude a que te entiendan más que otra persona que no haya pasado por ahí, ¿no? O que no Lógico. haya vivido todo el circuito, porque todo este circuito de empezar por un centro de salud mental, que luego que si los protocolos de continuidad de cuidados, que si CRL, centros de día y todo eso que te vas haciendo todo el circuito, parece que nunca sales de ahí, te va marcando más. Y eso es una marca que cada vez te va haciendo mayor, más importante, ¿no? Parece que nunca vas a salir de ahí. Entonces, pues si sales de esos entornos y vas a otros más informales, pero mejor que son más integradores, que te acercan más hacia vivir tu proyecto de vida y no tanto lo que te dicen los demás, los sanitarios, pues yo creo que a lo mejor te puede servir, depende de cada persona, pero no sé, a mí creo que me vale más. Tiene Yo levantada diría, la mano, perdón Alberto, tiene levantada la mano, es que pone Rocío Hernández Garcinuño, pero tenemos dos Rocíos Hernández Garcinuño. Soy Libertad. Ah, vale, Libertad, pues dale. Estuve en la otra charla, no te acuerdas Sí, de mí. A ver, yo he vivido por mi propia experiencia, he vivido que me aten, que he estado en centros de. He estado en agudos un mogollón de tiempo. He estado en centros, he estado en Santa Isabel, que es un centro, es un hospital, que es un hospital psiquiátrico, en el que una de las medidas que se hacen cuando te da una crisis es que te lleven a una sala de aislamiento. Y ahí te atan, si te pones agresivo, pues te atan. Y yo creo que no es una medida cautelar, pues adecuada, porque a la mínima que das un golpe, yo por lo menos he vivido que yo he dado golpes en paredes, pues a la mínima que hacías ya te ataban y ya cuando no querías medicación, pues te pinchaban la medicación o te pinchaban la medicación o te la ponían por sonda, porque yo eso lo he vivido. Y luego, pues, si no querías algo, esa sala de aislamiento, tenía una colchoneta y te dejaban ahí hasta una semana. Y también he estado en el centro cerrados y he estado atada en una cama hasta 11 días. ¿Qué pensáis? Como medida cautelar. Medida cautelar, eso se utiliza en derecho penal. Bueno, es verdad, En derecho- como medida En como, contención. en contención, como vamos. contención. Pues sí, es una contención en toda regla. Y casi parece un castigo.
Es Parece que es como el peor que castigo que he vivido en mi vida, vamos. ese castigo, tú fíjate, yo creo que la violencia tiene algo en sí mismo que es la propia escalada de violencia. Parece como que, tú imagínate que ya te encuentras mal y si te atan, la escalada de agitación, te violentas a ti misma, te violenta a ti misma en sí misma la situación. Entonces la escalada va subiendo, no es una medida que tenga que la finalidad para la que está pensada sea eficaz. Es decir, si quieren tranquilizarte a alguien porque estás agitado y a lo mejor pues, no quieren que en esa agitación te des algún golpe a ti misma, pues precisamente atarte o aislarte, lo único que consigues es ponerte más violenta y más agitada, ¿no? Entonces, está muy poco pensada con cabeza, ¿no? Está pensada quizás desde una mentalidad más del siglo XIX que desde medidas, desde un pensamiento más de aliviar el sufrimiento desde la humanización, desde la asistencia humana, que no es más que a lo mejor simplemente teniendo una conversación contigo, que seguramente te hubiese tranquilizado antes. Entonces, creo que los protocolos que se utilizan en algunos hospitales tendrían que ser revisados porque lógicamente no, lo que único que producen es, primero, más sufrimiento y segundo, que desconfíes de todos los facultativos de todo el sistema de salud mental, que eso todavía es peor porque seguramente que habrá facultativos muy buenos, pero el trabajo que hacen ese tipo de medidas y las personas que las deciden se cargan todo lo que ha hecho todos los demás, ¿no? Seguramente que hay muy buenos psicólogos, pero si tú te vienes a un psiquiatra y te hace este tipo de cosas, lo único que haces es que tú vuelves a desconfiar para empezar ya de todo lo que tenga que ver con salud mental. Entonces, y claro, y si encima no tienes otro recurso donde recurrir, entonces ya la idea de no tengo a nadie, no tengo nada, se te multiplica por 3, multiplica tu sufrimiento, tu falta de ilusión, tu falta de desesperanza. Creo que es importante que yo creo que sería importante que se planteasen las personas que no han vivido estas circunstancias, si a ellas les pasara, cómo se sentirían, porque yo creo que es algo tan básico como eso, tan básico como eso. Y yo la verdad es que siento mucho que hayas tenido que vivir algo así. No debemos olvidar que ha llegado a haber personas que han fallecido con las contenciones mecánicas y después con las químicas se toma la molestia el médico de mirar el historial para ver si tú tienes una alergia o una contraindicación con el medicamento que te van a inyectar para sedarte, porque ahí también te pueden, vamos, Puede pasar salir. el pasaporte, que por decirlo de alguna manera Ahí. suave. ¿Y hablar? Es que hay gente que conozco de un caso que hasta ha llegado 6 meses a estar atada. Sí. ¿De qué asociación eres? Yo de Faena. Faema Ávila, sí. Hombre, Gracias. desde luego, si esta idea del internamiento, de este tipo de tratamientos en salud mental lo viésemos en cualquier otro, clamaría al cielo, que al final se está normalizado dentro del sistema sanitario. Imaginaos una persona que sufre un infarto y que se pone violento, que le atasen en la cama y le dejasen una noche entera, al día siguiente ya no estaba. O sea que al final creo que ese planteamiento médico que tú decías tan medicalizado y en el que se obvia que las personas son personas, tengan un problema de salud mental o que tengan una pierna rota, es el que hace llegar a estas cosas. Pero claro, al final, lo que tú decías, no hay recursos, no es lo mismo atender a una persona con problemas de salud mental, que tienes un médico, una enfermera, un psicólogo, para no sé cuántas cientos de personas y el sistema sanitario está así, pero yo creo que también nuestro papel es lo que decía muy bien antes Beatriz. Por un lado, como movimiento asociativo, reivindicar que estas cosas no se sigan haciendo y por otro lado también como ciudadanos y ciudadanas, pues poder reclamar nuestros derechos, porque una persona con un problema de salud mental tiene sus derechos y tiene que hacer que se respeten y yo creo que también el movimiento asociativo tiene que
facilitar, apoyar y ayudar a todo esto y que entre todas las personas nos podamos ayudar. Sí, exactamente. Por ejemplo, una idea sería interesante que en el momento que haya un internamiento involuntario, esas personas fuesen acompañadas y que hiciesen hincapié a los médicos que practiquen el internamiento que se constase y hiciese constar en el historial clínico de esa persona la medida que se va a practicar y todo lo que se le practica en ese internamiento y que luego se contraste con la persona que la acompaña. Porque está ocurriendo y aquí desde Madrid, por ejemplo, ya llevan reclamando desde Más Madrid, bueno, un grupo político aquí en la Asamblea de Madrid, que tienen muchos problemas para acceder a los registros de los internamientos y ese tipo de tratamientos, porque no pueden denunciarlos. Aparte que, bueno, es una medida confidencial, pero claro, tú tienes que saber en tu historial clínico todo lo que se te ha practicado. Entonces tendría que haber un acompañamiento para que conste todo lo que se te está practicando. Y en el caso de que haya habido una violación de derechos humanos, se pueda denunciar, pero si no consta, no se puede denunciar. Entonces, si la persona está malilla, pues no tiene la cabeza para pensar en derechos. Qué buena idea sería que alguien la acompañara y dijera, oiga, todo lo que le hagan a esta persona, por favor, que conste en un historial. Queremos saber cómo se le ha tratado. Sería una forma de presionar o de una forma de fiscalizar qué manera y cómo se está actuando en ese hospital. No quiere decir desconfiar, pero sí asegurar que la persona tiene un trato humano, dado que la ley permite este tipo de actuaciones, ¿no? Y sería una forma de que a lo mejor los facultativos se planteasen, cuidado porque hay unas personas que están detrás que se están arropando, ¿no? Que le están diciendo, cuidado a ver lo que están haciendo con esta persona que tiene unos derechos y ya no estamos solos, somos todos. Pero esa es la Entonces, comodidad que tienen ellos, porque tampoco te informan que hay asociaciones, no te informan absolutamente de nada. Y después sí, cuando las asociaciones les invitan a los profesionales, psiquiatras, psicólogos de la sanidad pública, les invitan a seminarios sobre derechos humanos o sobre cualquier otra cosa, nunca aparecen. claro, pero lo que yo me refería es que cuando la persona vaya a ingresar o vaya a un centro de este tipo, ahora que se ha regulado la figura del asistente personal, que vaya acompañada por una persona de un tejido asociativo que es la que esté de alguna manera fiscalizando, asegurando, hablando con el médico, diciendo que conste en el historial clínico todas las actuaciones que se practiquen. Porque en el caso de que ocurren situaciones de estas, se puedan denunciar. Porque ya se ha visto que mucha gente que le pasa esto, parece ser que en el historial clínico no consta, luego eso como lo pruebas ante un juez. Por eso no es tanto que sean los profesionales que quieren ir a una charla teórica muy bonita, sino que luego a la hora de la verdad, de que la persona decida por su propia voluntad, porque a lo mejor no tiene otro recurso ir a un hospital, que sí pueda ir acompañado de ese entorno o alguien que le pueda acompañar para que sea como un parapeto frente al médico que diga, oiga, por favor, que conste en el historial clínico todo lo que le ocurra a esta persona. Por Una supuesto, pero persona de confianza. si tuvieran esas formaciones, si acudiesen a esas formaciones, quizás no se llegaría a traspasar esa barrera de pasarse los derechos de los pacientes. No, pero yo no me refiero a los profesionales, me refiero a que la persona vaya acompañada de una figura de asistencia, una Sí, figura que sea el que hable con el médico y le traslade, por favor, todo conste, que todo lo que le hagan conste en el historial clínico. sí, yo te entiendo. Pero a lo que yo me refiero es que si ese profesional conoce los derechos y es un buen profesional, no tendría que hacer falta que le acompañase nadie, porque directamente lo reflejaría en el historial. Pues se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, se le ha inyectado esto. Hombre, pues si no lo está haciendo, Por las si dos no, partes. si no, si no está haciendo constar en su historial clínico lo que le está practicando a esa persona como intervención en el ámbito de la salud, hay una negligencia evidente como profesional. Por supuesto.
No es que sea desconocedor de derechos, es que hay una negligencia como profesional. Entonces, lógicamente, hay no solo una negligencia, una falta de profesionalidad. No es que sea un tema de desconozco tus derechos, ¿no? Es que tú sabes como médico que en el historial clínico, que cuando vas al médico te está poniendo en el ordenador cosas, es que te está diciendo lo que te está aconsejando, la medicación que te está practicando, y todo eso es una obligación que cuando tú tomas posesión como médico tienes que saberlo. Ya. Yo creo, Estefanía, ¿conoces tú los casos de la psiquiatría y psicólogos que no se forman? ¿Conoces casos? ¿Estás segura? Que no asisten a las formaciones. Que no van a las formaciones. Que ¿Conoces casos? Que se ¿Conoces les casos? invitan formaciones y no acuden. Deciden ¿Conoces no acudir. casos? Aquí en Palencia, Sí. el área de salud mental de Palencia, no vienen a las formaciones, a los seminarios o a las charlas, llámalo como quieras. Es que no me tengo que ir a ningún lado, aquí en Palencia. Jo. Y otra cosa que... Uy, te pierdo, Alberto, no te veo ni te escucho. Espera. Ahora te oigo, ¿no? Bueno, mientras Se te va la recuperamos red. a Alberto, ¿alguien quiere decir alguna cosa más? Bueno. Sí, ahora, si os parece, como no hay ninguna mano más levantada, pues Alberto cuando nos diga eso y vamos cerrando porque ya son las... Espera, que no son sé las si me 11:30. oís. No sé si me oís. Sí, sí te oímos, Alberto. Mira, no es que no lo veo ahora. Quería decir dos cosas. Eso que ha dicho Beatriz, que todos están mal, yo creo que no hay que generalizar. No. A mí, es que no haces nada. Hago algo por lo menos. Me dice un tóxico de mi familia. Otras cosas que quería decir es, somos personas y tener esperanza, que ha dicho Beatriz muy bien. Y también una cosa que me ha gustado mucho, Beatriz, que ha dicho, hay que, ante el sufrimiento, humanizar la sanidad. Yo creo que eso que se está consiguiendo con las nuevas generaciones de médicos ya vienen con otro planteamiento, con otro pensamiento, creo, no sé, o espero. Bueno, hay diferentes corrientes, ¿eh? Todavía Claro, hay corrientes muy biomédicas, hay ya. sociedades, por ejemplo, española de psiquiatría biológica o Sociedad Española de Psiquiatría Legal, otras que son un poco más progresistas, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, sigue habiendo corrientes diferentes. Lo que todavía no ha cambiado es el paradigma que tenemos desde los años 90, que es un paradigma muy biomédico, donde se centraba mucho en el hospital, en la medicación. Tener en cuenta que la Ley General de Sanidad del año 86 apostaba por la integración comunitaria de las personas, la que abrieron las reformas psiquiátricas, abrieron los manicomios, y todo esto se revirtió después en los 90 con unos modelos muy biomédicos que venían a nivel mundial, de Norteamérica. Y todavía, pues bueno, pues todavía tenemos eso. Y todavía, pues cuando vas a psiquiatría, te atiende antes un psiquiatra que un psicólogo y tienes medicación enseguida más que psicoterapia, ¿no? Pero es verdad que hay una diferencia cualitativa en todo esto, y es que los movimientos de reivindicación de las personas atendidas están cada vez siendo más fuertes. Entonces, las propias personas están empezando a reclamar sus derechos, y eso está empezando a ser un tope, yo creo, a la hora de replantearse qué modelo de atención queremos, ¿no? Porque los que venimos siendo atendidos desde los años 90, que yo entré en salud mental en el 95, se me medicó a tope con 50.000 diagnósticos y no sentí yo que me ayudase a explicar mi vida, ni a darme un proyecto a yo buscar mi propio proyecto de recuperación que no fuese desde el diagnóstico. Pues eso ha empezado a cambiar desde en el momento en el que asociaciones en primera persona o los propios comités que hay aquí en salud mental en primera persona empiezan a tomar una actitud mucho más activa, más proactiva, y empiezan a decir, no, hasta aquí no estoy dispuesto a que me traten de esta manera. O se empieza a reivindicar, ahora con la pandemia parece que
se ve que la salud mental es algo de todos, de la sociedad general, no es algo de unos pocos que tienen unos genes X. Y yo creo que eso es muy importante, es un momento ahora en que empecemos a reivindicar, ya que es tan normal la salud mental, que también tenemos unos derechos, como en cualquier otro campo de la vida de las personas, ¿no? Entonces, pues igual que en el derecho laboral hay unos derechos y para eso hay unos representantes sindicales, pues también en el ámbito de la salud mental, las personas atendidas tienen unos derechos y no pueden estar discriminadas porque tengan un diagnóstico de salud mental frente a otros pacientes. Entonces yo creo que eso es lo que ha cambiado cualitativamente y yo creo que desde ahí probablemente empiece a cambiar el modelo de atención, que va a ir poco a poco, pero cambiará, yo creo, si vamos por esta vía, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado hoy. Como os decía bien Estefanía antes, este webinar se ha grabado para que lo podáis volver a ver tranquilamente o pasárselo a aquellas personas que no han podido conectarse hoy. Y sobre todo, muchísimas gracias, Beatriz, nos ha explicado de una manera súper clara y muy directa Gracias. un tema muy complicado, que al final es un tema muy controvertido y que da muchos dolores de cabeza, pero que yo creo que es muy importante que desde los movimientos asociativos pues empecemos a poner el foco en esto y a denunciar situaciones que vulneren los derechos. Así Patricia, que sí, Patricia, Alberto. ¿nos haces una foto o no? ¿O Sí, esto no se venga. puede? Sí, nos hacemos una foto. Ponemos la luna para arriba, la boca para arriba. La luna para... Vale, nos hacemos una foto así, si queréis. Quien se Vale. quiera quitar quien se quiera poner la cámara. Veo que en León están conectados un montón de personas. Ah, mira. Sí, Saludos, León. sí. Astorga. Astor. Bueno, pues desde a la de 3 decimos así, ¿vale? Venga. 1, 2 y 3. Vale, pues muchas gracias. A vosotras, que Gracias a todos. ha sido un placer estar aquí desde mi pueblo de Fresnillo. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Aquí Bueno, en mi habitación. Qué os gusto. animamos a que os conectéis a la siguiente webinar, que será el día, no recuerdo, 27 de noviembre, ¿puede ser? 24 de noviembre. De todas maneras, os mandaremos información para que os podáis conectar. El 25 es mi cumpleaños, el 24 y el 25 son mi cumpleaños, pues si me queréis felicitar. Vale. Saludos a todos los sorianos, ¿eh? Adiós, cielo. Venga, gracias. Gracias, Beatriz, muy interesante la charla.